Capítulo 7. Dunford se sintió curiosamente decepcionado cuando a la mañana siguiente Henry bajó a desayunar con su habitual atuendo masculino. Al captar su expresión, ella sonrió alegremente. «Bueno, no supondrás que yo querría ensuciar mi único vestido bueno, ¿verdad? ¿No teníamos pensado recorrer todo el perímetro de la propiedad hoy?» Se sentó y se sirvió huevos de la fuente del centro de la mesa. «Típico de un hombre desear conocer exactamente qué posee», dijo, altanera. Él se inclinó hacia ella, con los ojos brillantes. «Soy el rey de mis dominios, no lo olvides, diablilla». Ella se echó a reír. «¿Sabes, Dunford? Habría sido un soberbio señor medieval. Creo que llevas una vena autocrática dentro de ti. Y es muy divertido cuando sale a la superficie». «Para ti, tal vez», replicó ella sin dejar de sonreír. Él sonrió también, totalmente inconsciente del efecto que tenía en ella esa determinada expresión facial. Henry sintió revoloteos en el estómago y se apresuró a tragarse el bocado que estaba masticando con la esperanza de que eso se lo calmara. «Date prisa, Henry», dijo él, impaciente. «Quiero que comencemos temprano». La señora Simpson emitió un carraspeo al oír eso, puesto que ya eran las 10:30. «Acabo de sentarme», protestó Henry. «Igual me desmayo a tus pies esta tarde si no me alimento bien ahora». «Es difícil de aceptarte desmayada», bufó él. Comenzó a tamborilear con los dedos en la mesa, después golpeteó el suelo con un pie. Silbó una alegre melodía, se dio unas palmadas en un muslo, volvió a tamborilear sobre la mesa. Henry le arrojó una servilleta. «Vamos, para. A veces pareces un bebé grande». Se levantó. «Dame un momento para ponerme una chaqueta. Hace un poco de frío afuera». Él se levantó. «Ah, qué dicha es tenerte sometida a mi voluntad». La mirada que le dirigió ella era de sublevación, por decir lo mínimo. «Sonríe, Henry, no soporto verte malhumorada». Ladeó la cabeza e intentó una expresión de niño contrito. «Di que me perdonas, por favor». «Por favor». «Por favor». «Para, por el amor de Dios», rió ella. «Tienes que saber que no estaba enfadada». «Lo sé, pero es muy divertido provocarte». Le cogió una mano y tiró de ella, llevándola hacia la puerta. «Vámonos, hoy tenemos que cubrir muchísimo terreno». «¿Por qué de repente tengo la impresión de que me he alistado en el ejército?» Dunford dio un salto para no pisar Rufus. «Yo fui soldado». Ella lo miró sorprendida. «¿De verdad?» Sí, en la península». «¡Qué horror!» «Horroroso». Abrió la puerta y salieron al fresco y a la luz del sol. «No te creas las historias que cuentan sobre las glorias de la guerra, es algo espantoso». Ella se estremeció. «Eso diría yo. Es muchísimo más agradable estar en Cornualles, el culo del mundo, como tú dices, en compañía de la jovencita más encantadora que he tenido el placer de conocer». Henry se ruborizó y desvió la cara para que él no viera su azoramiento. No podía decirlo en serio. No creía que estuviera mintiendo. No era de ese tipo. Simplemente quería decir a su manera que eran amigos y que ella era la primera mujer con la que lograba eso. Pero claro, ella lo había oído referirse a 2 señoras casadas de las que era amigo también, así que eso no podía ser. De todos modos, no era posible que él estuviera comenzando a sentirse tierno con ella. Tal como había dicho, ella no era el tipo de mujer que desean los hombres, y mucho menos teniendo a todas las mujeres de Londres para elegir. Suspirando, desechó el pensamiento y decidió simplemente disfrutar el día. «Siempre supuse que una propiedad de Cornualles tendría acantilados, olas rompientes y todo eso», comentó él. «La mayoría los tienen, pero ocurre que estamos justamente en el centro del condado.
Le dio un puntapié a una piedra que encontró en el camino, tratando de tirarla recto hacia adelante, y cuando llegó hasta ella le dio otro, aunque no es necesario ir muy lejos para llegar al mar. Me lo imagino. Tendríamos que hacer un paseo hasta ahí pronto. A ella le fascinó tanto esa idea que comenzó a ruborizarse. Para ocultar su reacción, fijó la mirada en el suelo y se concentró en el siguiente puntapié, a la piedra. Continuaron caminando en amistoso silencio hacia el límite oriental de la propiedad. Este lado lo tenemos cercado, explicó ella, cuando se acercaban al muro de piedra. Este muro no es nuestro, en realidad, sino del terrateniente Stinson. Hace unos años se le metió en la cabeza que estábamos invadiendo sus tierras e hizo levantar este muro para impedírnoslo. ¿Y lo hacían? ¿Qué, invadiéndole? No, de ninguna manera. Es muy inferior a la de Stanage Park, pero el muro tiene un excelente uso. A mantener lejos al odioso terrateniente Stinson. Ese es un beneficio sin duda, pero yo estaba pensando en esto. Subió de un salto a lo alto del muro. Es fantástico caminar por aquí. Él subió también y echaron a caminar en fila india en dirección norte. Ya lo veo. ¿Hasta dónde llega este muro? No muy lejos. Más o menos 1 milla. ¿Hasta dónde acaba la propiedad de Stinson? Dunford se sorprendió al pillarse contemplándole la espalda, o mejor dicho, el trasero. Mayor fue su sorpresa al descubrir que disfrutaba inmensamente de esa vista. Los pantalones eran holgados, pero cada vez que daba un paso se le ceñían, destacando su bien formado cuerpo. Movió la cabeza, consternado. ¿Qué diantres le pasaba? Henry no era el tipo de mujer para tener una aventura y lo último que deseaba era ensuciar una naciente amistad con un romance. ¿Pasa algo? Gritó Henry. Estás muy callado. Estoy disfrutando de las vistas, dijo él, y se mordió el labio. Preciosas, ¿verdad? Podría estar todo el día contemplándolas. Sí, yo también, dijo él. Si no hubiera estado equilibrándose encima de un muro de piedra, se habría dado de patadas. Continuaron caminando por el muro casi 10 minutos, hasta que de repente Henry se detuvo y se volvió a mirarlo. Esta es mi parte favorita. ¿Qué? Este árbol, dijo ella, haciendo un gesto hacia un inmenso árbol que se elevaba en el lado de la propiedad, pero cuyas ramas pasaban por encima del muro. Retrocede, dijo entonces en un susurro. Dio un paso hacia el árbol, se detuvo y se volvió de nuevo. Otro poco. Él sentía curiosidad, pero retrocedió otro paso. Entonces ella se aproximó al árbol cautelosa y levantó lentamente un brazo, como si temiera que el árbol la mordiera. Henry, ¿qué vas a...? Ella retiró bruscamente el brazo. Shh. Nuevamente volvió la concentración a su cara y alargó el brazo hacia un nudo del árbol con un agujero. De pronto Dunford notó un ronco zumbido, casi como si fuera de abejas. Absolutamente horrorizado, la vio meter la mano en la colmena llena de abejas. Le latieron fuertemente las sienes. El corazón le retumbó en los oídos. A la condenada muchacha la iban a picar 1000 veces y él no podía hacer nada, porque cualquier intento de detenerla enfurecería a las abejas. Henry, dijo en voz baja pero autoritaria, vuelve aquí inmediatamente. Ella agitó la mano libre para hacerlo callar y alejarlo. Lo he hecho otras veces, susurró. Henry, repitió él. Sintió brotar gotas de sudor en la frente. En cualquier instante las abejas se iban a dar cuenta de que habían invadido su colmena. La iban a picar sin compasión. Él podía intentar cogerla y apartarla de un tirón, pero ¿y si ella entonces zarandeaba la colmena? La sangre le abandonó la cara. ¡Henry! Ella retiró lentamente el brazo con un buen trozo de panal en la mano. Voy. Echó a caminar hacia él sonriendo y saltando por el muro.
Dunford se tranquilizó al verla a salvo y lejos de la colmena, pero al instante sintió una rabia pura y primitiva, rabia porque ella se había atrevido a correr ese riesgo estúpido e inútil, rabia porque lo había hecho delante de él. Saltó del muro llevándola con él. El pegajoso trozo de panal cayó al suelo. No vuelvas a hacer eso nunca más, nunca, jamás, ¿me oyes? La sacudió violentamente, hundiéndole los dedos en la piel. Te dije que lo he hecho otras veces, no estaba en peligro. Henry, he visto morir a hombres adultos a causa de una picadura de abeja. Se atragantó con las palabras. Ella tragó saliva. He oído decir eso, creo que son muy pocas las personas que reaccionan así, y está visto que yo no. Dime que no volverás a hacerlo. Volvió a sacudirla con fuerza. Júramelo. Ay, Dunford, por favor, me haces daño. Él aflojó la presión de las manos, pero repitió con igual vehemencia. Júramelo. Ella le observó, tratando de encontrarle una lógica a su reacción. Vio que se le agitaba violentamente un músculo en el cuello. Estaba furioso, mucho más que como lo vio ese día cuando discutieron a causa de la porqueriza. Y percibió algo más preocupante aún. Él estaba conteniendo una rabia mucho peor. Intentó hablar con voz normal, pero le salió un susurro. Una vez me dijiste que si te enfurecías de verdad yo lo sabría. Júralo. Ahora estás furioso. Júralo, Henry. Si tanto significa para ti, júralo. Lo juro, dijo ella con los ojos agrandados por la confusión. Juro que no volveré a meter la mano en esa colmena. Tardó un momento, pero finalmente él respiró tranquilo y pudo soltarla. Dunford estaba confuso. Dios sabía que no tenía esa intención. Ni siquiera había pensado que deseaba hacerlo, hasta cuando la oyó decir su nombre con esa voz dulce y temblorosa, y algo cambió en su interior. La estrechó fuertemente en sus brazos y musitó con su nombre una y otra vez con la boca en su pelo. Ay, Dios, Henry, dijo al fin con voz ronca, no vuelvas a asustarme así otra vez, ¿entiendes? Ella no entendía nada, aparte de que él la tenía fuertemente abrazada. Eso era algo que jamás se había atrevido a soñar. Asintió con la cabeza apoyada en su pecho. Haría cualquier cosa con tal de que él continuara abrazándola así. La fuerza de sus brazos era sorprendente, su olor embriagador y la simple sensación de que durante ese breve momento era posible que fuera amada, le bastaría para sostenerla el resto de sus días. Mientras tanto, Dunford intentaba comprender por qué había reaccionado con tanta violencia. Su cerebro alegaba que ella no había estado en verdadero peligro, que era evidente que sabía lo que hacía, pero el resto de él, su corazón, su alma, su cuerpo, gritaban otra cosa. Lo había atenazado un miedo terrible, peor que cualquier cosa que hubiera experimentado en los campos de batalla en la península. Entonces de repente cayó en la cuenta de que la tenía abrazada, con más fuerza de lo que era decente, y lo peor de todo era que no quería soltarla. La deseaba. Era escalofriante ese descubrimiento que lo obligó a soltarla y a apartarse. Henry se merecía mucho más que un coqueteo frívolo, y esperaba ser lo bastante hombre como para mantener dominados sus deseos. No era esa la primera vez que deseaba a una jovencita decente. Y seguro que no sería la última, pero claro, a diferencia de los sinvergüenzas que abundaban por ahí, él no veía a las vírgenes como pasatiempo. No iba a comenzar con Henry. No vuelvas a hacer eso, dijo en tono abrupto, sin saber si la aspereza de su voz iba dirigida a él o a ella. No, te lo he prometido. Él asintió secamente. Reanudemos el paseo. Henry miró hacia el panal olvidado en el suelo. ¿Te importa si...? No, nada. Dudaba de que él deseara probar la miel en ese momento. Se miró los dedos, todavía pegajosos. No tenía más remedio que lamérselos para limpiarlos. El silencio era abrumador mientras caminaban a lo largo del límite oriental de Stanage Park.
A Henry se le ocurrieron 1000 cosas que decir, vio 1000 cosas que deseó señalarle, pero no tuvo valor para abrir la boca. No le gustaba nada esa tensión. Los últimos días se había sentido absolutamente cómoda con él. Podía decir cualquier cosa, y él no se reía, a no ser claro que esa fuera la intención de ella. Podía ser ella misma. Podía ser ella misma y de todos modos le gustaba, pero en ese momento parecía un desconocido, sombrío y severo. Ella se sentía tan violenta y tímida como todas esas veces que había ido a Truro, a excepción de la última cuando él le compró el vestido amarillo. Lo miró disimuladamente. Era muy bueno. Debía de quererla un poquito. No se habría preocupado tanto por lo de la colmena si a ella no le importara. Llegaron al extremo norte del límite oriental y tuvo que romper el silencio. Aquí viramos hacia el oeste, dijo haciendo un gesto hacia un inmenso roble. Supongo que ahí también hay una colmena, dijo él, intentando bromear. Se volvió a mirarla. Ella se estaba lamiendo los dedos. Se desató el deseo en su pecho y se le extendió rápidamente el resto del cuerpo. ¿Qué? Ah, no, ahí no hay. Sonrió vacilante, rogando que su amistad volviera a ser como antes, o si no que él volviera a abrazarla porque nunca se había sentido tan segura y arropada como cuando estaba en sus brazos. Echaron a caminar por el límite norte. Esta elevación de terreno marca el límite norte de la propiedad, explicó. Discurre a todo lo largo. Este límite es bastante corto en realidad. Tiene menos de media milla, creo. Dunford contempló el terreno, su tierra. Pensó orgulloso. Era un campo muy hermoso, ondulante y verde. ¿Dónde viven los inquilinos? Al otro lado de la casa. Todos están hacia el sudoeste. Al final del recorrido veremos sus casas. Él señaló hacia una casita con techo de paja. ¿Qué es eso? Ah, está abandonada. Lo ha estado siempre desde que yo vivo aquí. Él le sonrió y ella casi logró convencerse de que la escena junto al árbol no había ocurrido. ¿La exploramos?, propuso él. Me apunto, repuso ella alegremente. Nunca he estado dentro. Me cuesta creer que haya un palmo de Stone Park que no hayas explorado, inspeccionado, tasado y reparado. Ella sonrió cohibida. De niña nunca entré ahí porque Simpy me dijo que había fantasmas. ¿Y le creíste? Era muy pequeña y después, no sé, es difícil romper viejos hábitos, supongo. Nunca se presentó ningún motivo para entrar. ¿Quieres decir que sigues teniendo miedo?, dijo él, haciéndole un guiño. Nada de eso. Dije que iría, ¿no? Tú diriges la marcha entonces, milady. Entraré. Diciendo eso, atravesó el campo con paso firme y al llegar a la puerta de la casa se detuvo. ¿No vas a entrar?, preguntó él. ¿Y tú? Creí que tú dirigías la marcha. Tal vez tienes miedo. Estoy aterrado, dijo él con una sonrisa tan sesgada que desmentía sus palabras. Ella lo miró con las manos en las caderas. Todos debemos aprender a enfrentar nuestros miedos. Exacto, dijo él amablemente. Abre la puerta, Henry. Ella hizo una honda inspiración, pensando por qué le resultaba tan difícil. Tal vez los miedos infantiles continuaban hasta la edad adulta. Finalmente empujó la puerta y miró. «Mira», exclamó maravillada, «alguien debe de haber amado muchísimo esta casa». Dunford entró detrás de ella y se dio una vuelta mirando. Todo estaba mohoso, testimonio de años de desuso, pero la casita continuaba reteniendo cierto ambiente hogareño. El edredón que cubría la cama era de alegres colores, desteñidos por los años, pero alegres de todas maneras. En una serie de estantes había diversas chucherías de adorno y en una pared estaba fijado con chinchetas un dibujo que solo podría haberlo hecho un niño. «¿Qué les ocurriría?», dijo Henry en un susurro. «Es evidente que aquí vivía una familia». «Una enfermedad, tal vez», sugirió él. «No es infrecuente que una enfermedad se lleve a toda una aldea, así que igual puede llevarse a toda una familia». «¿Qué habrá ahí?»,
dijo ella, y fue a arrodillarse delante de un arcón de madera que estaba al pie de la cama. Abrió la tapa. ¿Qué hay? Ropita de bebé. Sacó un pequeño pelele, sintiendo arder los ojos por unas inexplicables lágrimas. Está lleno de ropa de bebé. No hay nada más. Dunford se puso de rodillas y se agachó a mirar debajo de la cama. Hay una cuna ahí también. Henry se sintió invadida por una abrumadora tristeza. Ven, Hen, dijo él, conmovido por su aflicción. Esto ocurrió hace muchos años ya. Sí, lo sé. Intentó sonreír por su tontería, pero su sonrisa era triste. Lo que pasa es que, bueno, sé lo que es perder a los padres. Tiene que ser 100 veces peor perder a un hijo. Él se incorporó, le cogió la mano y la llevó hasta la cama. Siéntate. Ella se sentó en el borde, pero no logró ponerse cómoda, así que subió a la cama y apoyó la espalda en los almohadones que cubrían la cabecera. Se limpió una lágrima. Debes de pensar que soy muy tonta. Lo que estaba pensando Dunford era que ella era muy, muy especial. Había visto su lado energético y eficiente, había visto su lado alegre y bromista, pero jamás habría supuesto que tendría una vena tan sentimental. La llevaba muy oculta, seguro, debajo de la ropa de hombre y de su actitud descarada, pero la tenía. Eso era algo absolutamente femenino. Había vislumbrado esa parte de ella el día anterior en la tienda cuando estaba contemplando el vestido amarillo con un anhelo profundo y no disimulado. Pero en ese momento eso lo acobardaba. Se sentó en el borde de la cama y le acarició una mejilla. Serás una madre magnífica algún día. Ella se rió con la cara mojada por las lágrimas. Ay, Dunford, hay que tener marido para tener hijos. ¿Y quién me va a desear a mí? Si hubiera sido cualquier otra mujer, él habría pensado que decía eso en busca de cumplidos. Pero sabía que Henry no era nada coqueta. En sus transparentes ojos grises veía que de verdad creía que ningún hombre desearía casarse con ella. Deseó borrar esa resignada pena que veía en su cara. Deseó sacudirla y decirle que era una tonta, una tonta, una tonta. Pero lo que más deseó fue hacerla sentirse mejor. Y se dijo que ese era el único motivo de que se inclinara, acercando la cara a la de ella. No seas tonta, Henry, musitó. Un hombre tendría que ser idiota para no desearte. Ella lo miró sin pestañear y sacó la lengua para mojarse los labios que de repente sentía resecos. Sin saber qué hacer con la tensión que percibía en el ambiente, trató de aliviarla recurriendo a una broma, pero la voz le salió temblorosa y triste. Entonces hay muchísimos idiotas en Cornualles porque ninguno me ha mirado nunca 2 veces. Él se acercó más. Idiotas provincianos. Ella entreabrió los labios sorprendida. Dunford perdió la capacidad de razonar. Se olvidó del concepto de lo que era correcto y decoroso. Solo veía lo que era necesario y de pronto encontraba muy necesario besarla. ¿Cómo era posible que nunca se hubiera fijado en los rosados que tenía los labios? ¿Alguna vez había visto temblar unos labios con tanta emoción? Sabría limón su boca, como ese sutil y enloquecedor aroma que percibía, que parecía seguirla a todas partes. No solo deseaba descubrirlo, tenía que descubrirlo. Le rozó suavemente los labios con los de él, y lo sorprendió el hormigueo que sintió en todo su cuerpo, como electricidad, con ese leve contacto. Se apartó un poco, solo lo bastante para mirarla. Ella tenía los ojos muy abiertos, sus profundidades grises reflejaban maravilla y deseo. La vio mover los labios, como para formular una pregunta, pero no dijo nada. Al parecer, no encontraba las palabras. ¡Ay, Dios, Henry! Musitó. ¿Quién lo habría pensado? Cuando bajó la boca para besarla otra vez, Henry cedió a su más loco deseo y levantó la mano
para tocarle el pelo. Lo tenía suave y no podía retirar la mano, ni siquiera cuando él lamió los contornos de sus labios, y el deseo le aflojó todos los músculos. Entonces él deslizó los labios hasta su oreja. Ella continuó con la mano cogida a su pelo. «Qué suave lo tienes», dijo, con la voz ronca, maravillada, casi tan suave como Rufus. Dunford rió. «Vamos, Henry, esta es la primera vez que me comparan con un conejo. Me has encontrado torpe». Invadida por una repentina timidez, ella se limitó a negar con la cabeza. «¿El conejo se te ha comido la lengua?», bromeó él. Ella volvió a negar con la cabeza. «No, tú». Dunford gimió y volvió a apoderarse de su boca. En esos 2 besos se había refrenado. Comprendió preocupado por la inocencia de ella, pero notado que el freno había desaparecido, le introdujo la lengua en la cálida boca y se la exploró ansioso. Qué tierna, qué dulce. Dios santo, la deseaba por entero. Con la respiración dificultosa por el deseo, metió la mano por debajo de la chaqueta y acarició un pecho. Era mucho más lleno de lo que había supuesto, y muy, muy femenino. La tela de la camisa era pecaminosamente delgada. En la palma sentía su calor, sentía los latidos acelerados de su corazón, y sintió también cómo se le endurecía el pezón con su contacto. Volvió a gemir, estaba perdido. Henry hizo una inspiración entrecortada al sentir ese contacto tan íntimo, absolutamente nuevo para ella. Ningún hombre la había tocado jamás ahí, ni siquiera ella se tocaba los pechos, a no ser cuando se bañaba. La sensación era agradable, pero también encontraba que eso estaba mal, incorrecto, y el miedo comenzó a subirle a la garganta. «No», exclamó, empujándolo y apartándose bruscamente de él. «No puedo». Dunford gimió su nombre, y la voz surgió penosamente ronca. Henry se bajó de la cama negando con la cabeza, sin poder decir nada. Las palabras no lograron pasar por ese nudo de miedo que sentía en la garganta. No podía hacer eso, simplemente no podía, aun cuando una parte de ella deseaba, con desesperación, que él volviera a besarla. Los besos los podía justificar, la hacían sentirse arropada, estremecida de placer y tan amada, que lograba convencerse de que no eran pecaminosos, y que ella no era una mujerzuela, una perdida, y que él sentía algo por ella. Lo miró disimuladamente. Él se había levantado y estaba soltando maldiciones en voz baja. No entendía por qué la deseaba. Ningún hombre la había deseado jamás, y ningún hombre había manifestado jamás ni siquiera un asomo de atracción o amor por ella, ni siquiera por un instante. Volvió a mirarlo. Vio que él tenía la cara surcada por arrugas de consternación. Dunford notó que la voz salía vacilante. «No volverá a ocurrir», dijo él con dureza. A ella se le partió el corazón y cayó en la cuenta de que deseaba que volviera a ocurrir, solo que, claro, deseaba que él la amara, y tal vez esa fuera la causa de que se apartara de él. «No pasa nada, todo está bien», dijo, pensando por qué diantres deseaba tranquilizarlo. «No, no lo está», dijo él en tono duro, con la intención de añadir que ella se merecía algo mejor, pero estaba tan enfadado consigo mismo que calló por no oírse hablar. A Henry solo le llegó la dureza de su voz y tragó saliva, varias veces casi atragantada. Él no la deseaba después de todo, o al menos no deseaba desearla. Ella era una rareza, un adefesio marimacho, por decirlo con palabras claras. Con razón él estaba tan horrorizado por haberla besado. Si hubiera habido una mujer deseable cerca de Stanage Park, seguro que él no le habría prestado ni la más mínima atención a ella. No, eso no era cierto, pensó entonces. De todos modos habrían sido amigos. Dunford no había fingido eso, pero claro, no la habría besado. ¿Sería capaz de contener las lágrimas hasta que llegaran de vuelta a casa?